Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de newsletters, podcast y radio. Episodio imperdible. Mediaventurados. El podcast que imagina la nueva radio. Presentado por Jorge Hey. Episodio 17. Newsletter y podcast, los mejores productos de la comunicación. Muy bienvenidos a Mediaventurados, este episodio especial que quiero invitarlos a escuchar hasta el final, porque el entrevistado es uno de esos grandes profesionales del ámbito digital, del ámbito de los medios de comunicación en España, autor de un libro que fue un super éxito para el mundo del periodismo. El libro se llama La reinvención de The New York Times. Estoy hablando de Ismael Nafría, quien en la actualidad es el director de National Geographic, toda su estrategia para la revista como para su estrategia digital en España. Pero también estuvo muchos años como responsable de la estrategia digital del diario La Vanguardia, ha trabajado en el grupo Prisa y es autor también de otros libros. Pero en los últimos tiempos, Ismael Nafría viene haciendo un análisis y publicando una serie de artículos, de comentarios y de diversos análisis sobre el mundo de la newsletter. Y te invito a que escuches esta entrevista. Te preguntarás, ¿por qué en un podcast de radio vamos a estar hablando de newsletter? Porque creo que quienes escuchan este espacio van a encontrar en las palabras de Ismael Nafría una serie de propuestas, una serie de ideas y sobre todo entender la relevancia y la importancia que tiene la newsletter como una estrategia para crecer en audiencia, para ganar en mayor confianza por parte de los lectores y generar un vínculo de cercanía muy potente y muy poderoso. Como bien dijo Ismael en un momento de la entrevista, hoy la newsletter y el podcast son los dos grandes productos de la comunicación. Ismael Nafría, en Estados Unidos el mercado de las newsletters está realmente moviendo ya cientos de millones de dólares. De hecho, días pasados leía en tu propia newsletter donde hablabas de una empresa que se llama Axios y que ya está facturando 58 millones de dólares anuales, tiene 200 personas trabajando, produciendo newsletters para diferentes clientes. En España o incluso en nuestra América Latina, estamos un poquito ciegos ante la oportunidad que ofrece la newsletter, ¿o es que no tenemos un mercado para este tipo de producto? Mira, yo creo que sí tenemos un mercado y a mí siempre que me piden comparar un poco el mercado estadounidense con el español o el de distintos países de América Latina, ¿no? Siempre me gusta decir que en realidad no son tan distintos. A veces puede haber algún elemento del volumen del mercado, pero en costumbres de los usuarios y en usos por parte de las empresas y tal, yo creo que son muy parecidos, ¿no? Por tanto, yo diría que yo estoy convencido de que hay oportunidad y que no se haya desarrollado todavía, sencillamente creo que es porque ha habido pocas iniciativas que se hayan lanzado, y por tanto hay una oportunidad muy clara, ¿no? Además del caso de Axios que mencionabas, por ejemplo, esta semana se ha sabido también que había negociaciones pues para la compra de Morning Brew, que es otro excelente newsletter, ¿no? Y también estaba valorado pues creo que era como en 75 millones de dólares, ¿no? O sea que realmente empieza a ser un mercado consistente y ya digo, yo estoy convencido de que tiene un desarrollo muy claro y muy posible pues en los países, en los mercados de habla hispana. Tú sabes que cuando uno mira un poco las estadísticas, aproximadamente 7 de cada 10 latinoamericanos
confiesan que se informan a través de redes sociales, ¿no? O sea, ya hoy prácticamente el visitar un medio propiamente digital, etcétera, salvo escasas excepciones de algunas marcas muy, muy, muy bien posicionadas en algunos países, en general el 70% admite que mira sus redes sociales y lo que ve interesante lo consume y ya. Estas cifras en España son un poco más bajas, están en aproximadamente 6 de cada 10. Y si mal no recuerdo, en el mercado anglosajón el mundo de redes sociales todavía es un poquito más bajo, pero tampoco tanto, a lo mejor un 55, 52%. Entonces, cuando uno mira el comportamiento de cómo consumimos la información en nuestros países, yo me pregunto si la newsletter no sería un producto como demasiado sofisticado para unas audiencias que mayoritariamente casi que ni les importan las fuentes de información, ¿no? Bueno, yo creo una primera cosa a considerar y que me parece muy importante es que cuando vemos estas estadísticas no son excluyentes. Quiere decir que el que se informa en redes sociales, muchos de esos también consultan en medios digitales o también hacen búsquedas en Google o en cualquier otro buscador, ¿no? Y también pueden escuchar podcasts y también pueden leer una newsletter, ¿no? Una newsletter, de hecho, es una de las cosas más sencillas que existen desde el punto de vista formal, porque es un correo electrónico, que es algo que la práctica totalidad de los usuarios con mayor o menor intensidad, pues utilizamos, ¿no? Por tanto, de nuevo, yo no veo ninguna dificultad en que las newsletters penetren en el mercado de la información, siempre y cuando el producto esté bien hecho, que esa es la clave para las newsletters y es la clave para cualquier otro producto informativo del que queramos hablar, ¿no? Como podría ser un podcast. Tú dices ahora que la clave es hacer una buena newsletter. A mí me gustaría, y seguramente gran parte de quien escucha este podcast recordará o pensará en el concepto de que la newsletter es finalmente un mail que me puede llegar diario, semanal o mensual, que muchas veces terminamos pensando que se convierte en un producto prácticamente casi como de spam, ¿no? Y el concepto de que cuando yo abro una newsletter me están ofreciendo que yo vea los enlaces de una página web, o que yo simplemente me dicen, bueno, me agarran un diario, me agarra 5 noticias destacadas y me las manda todas las mañanas a las 7 de la mañana para que yo las elija. Evidentemente eso no sería una buena newsletter, ¿no? No, en absoluto. De hecho, una de las cosas más interesantes que ha pasado, yo creo, en los medios, me atrevería a decir, o en el mercado de los medios estos últimos años, ha sido la reconfiguración de lo que es una newsletter bien hecha, ¿no? De calidad. Y el elemento, digamos, esencial o principal, ahora podemos repasar unos cuantos, ¿no? Pero el elemento esencial es recordar que es un correo electrónico, ¿no? Que le llega a un usuario que te lo ha pedido y en el que crea esa newsletter le cuenta algo. No le pone una serie de enlaces o de titulares para que haga clic en ellos, en absoluto. Esa fórmula puede funcionar en algún caso, pero no son las newsletters que están funcionando. Las newsletters que funcionan son las que hay un autor, un experto en un tema determinado o un grupo de expertos que te cuentan algo interesante y que te lo cuentan solo a través de la newsletter, ¿no? Voy apuntando algunos elementos que definen lo que a mí me parece que son características básicas de una buena newsletter, ¿no? La primera es que el tema esté muy bien definido, sea un tema muy claro, ¿no? Esta newsletter va de esta cosa, va de medio ambiente, va de un programa de televisión, va de de un deporte o una competición o de lo que sea, ¿no? Que esté eso muy claro porque eso es lo que nos va también a definir el público al que nos vamos a querer dirigir, ¿no? Por ejemplo, pues mi newsletter Tendencias está dirigida a gente que le interesa lo que pasa en los medios digitales, que es de lo que hablo, ¿no? Y otra gente no aspiro a llegar, no tiene ningún sentido, no les va a interesar, ¿no? Por tanto, tema muy claro, un público muy bien identificado, un experto o expertos, una persona que realmente sepa de ese tema y que, por tanto, utilice
un tono muy personal, o sea, las newsletters permiten que no utilizar un tono frío, sino un tono cercano, porque recordemos de nuevo, es un correo electrónico lo que estás enviando, por tanto, un producto que puede tener la personalidad que tenga la persona que lo escriba, ¿no? Claro. Otra cosa esencial que ya he apuntado, que lo que cuentas, lo que se cuenta en esa newsletter sea interesante, sea de valor, no sea lo mismo que ya dices en otra parte o que ya has publicado en una web, ¿no? Sino que mucha gente solo va a poder leer eso consultando la newsletter. Por tanto, un mensaje y un contenido de valor, ¿no? Y luego hay otras Ujú. cosas, por ejemplo, una newsletter debe saber jugar e interactuar con la audiencia, ¿no? Porque al ser un correo electrónico, llegar por esa vía, es una relación mucho más personal entre el autor y el receptor, el usuario, ¿no? Y permite eso, que la interacción pues sea como mucho más intensa, mucho más fácil de generar. Y luego algunas cosas formales, por ejemplo, evidentemente que esté bien diseñada. Por bien diseñada me refiero a no algo complicado, sino más bien todo lo contrario, simple, sobre todo que sea muy fácil de leer y muy fácil de leer en los dispositivos móviles, que es donde mayoritariamente se van Ujú. a consumir, ¿no? Ser consistente en la periodicidad, esa es otra cosa importante. Si uno dice esta newsletter es semanal y se envía los sábados por la mañana, pues que siempre sea cada semana, cada sábado y a la misma hora, ¿no? Porque así sabemos, el usuario puede hacerse una idea de cuándo va a llegar esa newsletter, ¿no? Y la última cosa que yo recomendaría digamos, para que una newsletter pues pueda funcionar, es que luego está todo el trabajo previo de prepararla y de hacerla y de crearla, que eso podemos hablar también de esto, el esfuerzo que Mm. conlleva es importante y luego hay muy importante hacer siempre un seguimiento, un análisis de lo que ha sucedido, ¿no? De cuánta gente la ha abierto, de en qué enlaces se ha hecho clic, qué volumen de respuesta hemos tenido, todo eso es fundamental para que el siguiente número, la siguiente edición de la newsletter, pues sea lo mejor posible. Ismael, yo me quedo con algunas cosas de todos estos puntos que has marcado que me han Uh -huh. parecido muy interesantes, pero tomo mucho el primero. ¿Por qué? Este podcast, Mediaventurados, es generalmente escuchado por gente que trabaja en el mundo de la radio y por muchos gerentes y por directivos de radio bueno, de Colombia, de España, de México, de Argentina, o sea, también. Yo quería quedarme con ese primer punto que hablabas de la audiencia. ¿Por qué? Porque en general la radio siempre ha sido concebida, como pasa también con la televisión, como un producto que finalmente es un mainstream. Es decir, producimos un contenido, lo emitimos a través de una antena de frecuencia modulada o una antena de amplitud modulada Uh -huh. y después hay una audiencia que lo recibe. Ahora, de ahí a saber qué es lo que la gente realmente está valorando, le está gustando, a la radio le cuesta conseguir información. O sea, las mediciones de audiencia existen, pero son trimestrales, son básicamente por recordación de Uh -huh. marca, pero nos falta esa información. A mí me gustaría que nos explicaras un poco, incluso en tu experiencia, tanto asesorando a empresas en materia de cómo hacer una buena newsletter, como en la tuya propia, cómo se define, digamos, la estrategia de a qué audiencia querés llegar y sobre todo, qué herramientas tenés disponibles para poder analizar eso que me dijiste al final, que es, ok, ¿cuánta gente abrió? ¿Qué leyó? Uh ¿Qué -huh. vieron? Etcétera. Ese tipo de información, si nos puedes contar un poco la experiencia que tú mismo tienes con eso. Sí, yo creo que como bien decías, ¿no? Una de las claves de una newsletter es tener el público muy bien definido y ser muy realista con eso. Es decir, que no vamos a... Si la newsletter habla de fútbol, no va a interesar a la gente que esté buscando información de cualquier otro tema, ¿no? O sea, va a ser gente que le interesa mucho ese tema en concreto. Por tanto, una vez sabes esto, hay que buscar las fórmulas o dónde encuentro yo a esta gente, que puede ser a través a veces de otras newsletters que también se dirijan a ese público y con las que quizás se puede colaborar, puede ser a través de medios especializados en ese ámbito, puede ser buscando comunidades ya existentes en redes sociales que trabajan ese tema y haciéndose uno pues notar en esos
ámbitos y, bueno, estableciendo estas relaciones casi uno a uno, ¿no? Que hay que ir construyendo y que uno te trae a otro y recomendaciones de gente experta en ese ámbito pues te abren la puerta. De repente un día recomienda tu newsletter pues a alguien que tiene un volumen de seguidores importante y ese día notas pues que se han suscrito 20, 25, 30, 100 personas nuevas, ¿no? O sea que es ir construyendo poquito a poco, con paciencia, con mucha constancia y de manera, digamos, muy consistente, ¿no? Luego, ¿cómo uno analiza qué está sucediendo, no? Bueno, desde luego hay que cuidar muy bien, antes de hablar del análisis, hay que cuidar muy bien todos los mensajes de bienvenida, que si uno se suscribe y le mandas un primer mensaje, pues ya ayudándole a entender mejor de qué va la newsletter o quizá invitándole a leer ya algo concreto o haciéndole un regalo de bienvenida pues en forma de archivo digital o lo que sea, ¿no? Cuidar mucho toda esa relación, que realmente sea un intercambio entre personas, ¿no? Que es lo que están en los dos lados de la cadena comunicativa, ¿no? El que emite el mensaje y el que lo recibe. Luego, el análisis de lo que sucede con la newsletter, pues eso normalmente las herramientas, lo mejor es utilizar las propias herramientas de creación de newsletters que lo suelen tener incorporado, ¿no? O sea que ya sea, no sé, quizá la más conocida es MailChimp, pues MailChimp te permite analizar con muchísimo detalle qué sucede con cada newsletter que uno envía, cuánta gente la abre, cuántas veces la abre, pues es un primer indicador muy importante. Otro indicador muy relevante es cuánta gente hace clic en alguno de los enlaces que uno ofrece en la newsletter y en qué enlaces. Este análisis ayuda a entender qué pasa y ayuda a mejorar el producto que uno hace, porque si uno detecta, mira, cada vez que hablo de esto, cada vez que enlazo a este tipo de recurso, cada vez que menciono lo que sea, ¿no? Veo que tiene mucha incidencia o tiene poca y eso me ayuda a tenerlo en cuenta pues para siguientes Claro. ediciones, ¿no? Y bueno, he mencionado MailChimp, pero vamos, que otras herramientas que se han puesto muy de moda como Substack, yo por ejemplo ahora la estoy produciendo en Substack, ¿no? Pues también te ofrece, con menos detalle que MailChimp da mucho detalle, pues también te ofrecen esta información básica, o Review, que es otra plataforma de creación de newsletter que también está ganando mucho protagonismo, pues también cualquier plataforma en general Claro. te ofrece esto. Y hay que perder tiempo, en eso es muy importante para tomarle el pulso a lo que está pasando con el producto. Con todo lo que me estás comentando, uno llega como a la conclusión de que si soy un medio de comunicación, como una radio, ¿sí? O como un periódico, y quiero crear un producto como una newsletter, me tengo que olvidar de esa costumbre de que la newsletter la hacemos automática, mandamos a una base de datos de 100.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Es decir, de alguna forma tú estás diciendo que realmente una empresa tiene que tener un equipo y tiene que tener personas dedicadas exclusivamente a este producto. Sí, dedicadas exclusivamente o que le presten la suficiente atención, ¿no? Sin ninguna duda. Es un producto que si no se cuida mucho no tiene sentido hacerlo, ¿no? Eso no elimina quizá, no sé, que un periódico o una radio o cualquier medio entre sus newsletters tenga una que sea una relación de titulares. Pues está bien, puede ser, pero no va a ser la que va a funcionar, ¿vale? La que va a funcionar es la que tienes a una persona identificable por la audiencia, con nombre y apellidos y prestigio y respeto ganado, que te cuenta, por ejemplo, lo más interesante de la actualidad del día, o que te orienta, hoy debes estar pendiente de esto y te lo explica. No te pone 7 titulares, te cuenta. Es como un amigo que te contase, mira, hoy va a pasar esto, o hoy ha pasado, o esta noche ha pasado esto, y es importante por este motivo, ¿no? O mencionabas en una emisora de radio pasan muchas cosas a lo largo del día, ¿no? Y no hay ningún oyente que esté las 24 horas del día escuchando. Pues un producto perfecto para una emisora de radio es que alguien te diga, mira, de toda la producción que hicimos durante el día de hoy o durante las últimas 24 horas han pasado 10 cosas muy relevantes, muy interesantes, que si te las has perdido, aquí te las recuperamos, ¿no? Y te cuentan, pues tuvimos de invitado a tal persona que nos dijo esto y pones el enlace o pones el fragmento de audio que hace relevante ese momento, ¿no? O por ejemplo,
qué hay detrás de lo que ha sucedido en un programa, que eso es algo, por ejemplo, el podcast de Daily del New York Times, que es el podcast informativo más exitoso del mundo, tiene ya pues 4 millones de oyentes al día, pues tiene una newsletter todos los viernes donde repasan los temas que se han tratado de lunes a viernes cada mañana y cuentan muchos detalles de lo que hubo detrás de la preparación de cada uno de esos podcasts, ¿no? Pues eso es súper interesante para el que ya está familiarizado con ese podcast, quizá no los ha podido escuchar todos esa semana o le apetece saber más de cómo se consiguió tal entrevista, de cómo se preparó tal tema. Eso es muy interesante y eso te genera una relación muy bonita y muy directa con en este caso, con tu oyente, con tu usuario. Justo empezaste a entrar en un tema que me pareció y que me parece sumamente interesante, y es el maridaje entre el formato podcast y el formato newsletter. Y este siendo justamente un podcast dedicado al mundo de la radio y al mundo del audio. Acabas de mencionar el caso de Daily. ¿Conoces otros ejemplos, ya sea de podcasters o incluso tal vez de alguna radio que pueda tener una newsletter que te haya llamado la atención, que te parezca interesante y una buena apuesta? Todo buen podcast hoy en día o muchos de ellos empiezan a tener una newsletter, ¿vale? ¿Por qué? Porque a mí me parecen, newsletter y podcast me parecen los dos productos informativos o comunicativos más interesantes ahora mismo, casi del mercado de la comunicación, por una razón fundamental. Llegan directamente al público de manera individualizada y personalizada. Y el consumo que hacen los usuarios de eso es así también. Y eso le da un valor impresionante a estos dos productos, que si se saben combinar, entonces todavía pues se multiplica por mucho la fuerza o la capacidad de conexión con la audiencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, el caso de la NPR, de la National Public Radio americana, está lleno de muy buenos ejemplos, porque de sus diversos programas y de sus diversos podcasts hay muy buenos también casos de newsletters, donde hemos de pensar que los usuarios no están, a mí siempre me gusta decir, los usuarios no viven pendientes de nosotros, ¿vale? De todo lo que hacemos, o sea, en absoluto, viven pendientes de muchas otras cosas que les preocupan en la vida o les ocupan, ¿no? Entonces, la gracia que tiene una newsletter es que no eres tú el que tiene que ir a buscar ese contenido, sino que ese contenido te llega a modo de recordatorio, mira lo que hemos hecho, mira lo que hemos contado, y ahí está tu gracia en saberles recordar o en saberles contar lo que ha sucedido y por qué vale la pena que vayan a escuchar ese episodio que has emitido, ¿no? Radio Ambulante es otro magnífico ejemplo de buen uso de la newsletter como una manera de llevar de nuevo al público a que escuchen su podcast, ¿no? Ya digo, hay muchos casos, mucho que aprender y bueno, yo creo que se va experimentando o el podcast de Daily que mencionaba antes, pues ya digo, y su newsletter de los viernes es otro ejemplo fantástico, ¿no? De esta interacción entre estos dos formatos. Mediaventurados. Tú sabes, Isma, que todo ejecutivo de un medio de comunicación hoy en la actualidad, y más aún después de esta situación crítica que trajo la pandemia de coronavirus, provocando una fuerte caída de los ingresos publicitarios de todas las industrias de medios, o sea, se vieron afectados los periódicos, la radio, la televisión, con fuertes caídas en todo el mundo. Claro, hoy todos estamos atrás del santo grial de cómo recuperamos ingresos. Y algo de lo que no hemos hablado en esta conversación hasta el momento es que la newsletter también es una fuente de ingresos. Sí, la newsletter puede ser una fuente de ingresos y depende, digamos, el objetivo de la newsletter en ese sentido de la monetización va a variar, yo creo, y es bueno que sea así, en función de quién la haga y con qué objetivo, ¿no? Por ejemplo, por contarlo fácil, si es una persona individual que hace esa newsletter porque es experta en un tema y le encanta hacerlo y quiere llegar a ese público, a su público muy determinado,
puede monetizarla pues vía patrocinio, por ejemplo, porque hay una empresa que quiera llegar específicamente a esa audiencia, ¿no? Pues vía patrocinio es una muy buena fórmula. Vía suscripción empieza a haber muchas newsletters que son de pago o que tienen una versión gratuita más sencilla y luego una versión más completa de pago. Y en Substack, por ejemplo, hay muchos ejemplos ya de newsletters que son de pago. O luego hay otra manera indirecta de sacarle partido a una newsletter, hablando de un individuo, de una hecha por una persona individual, que es los ingresos derivados. Cuando esa persona tiene la consideración de experta en un ámbito determinado, pues recibe invitaciones para quizá hacer conferencias, para hacer trabajos de consultoría, para escribir libros, para escribir artículos, en fin. Y esa es una forma indirecta también de sacarle partido. En el caso de un medio, por ejemplo, los beneficios normalmente no necesariamente van, que podrían ir también, ¿no? Y Axios, que mencionabas al principio, es un muy buen ejemplo de newsletters temáticas patrocinadas, ¿no? Pero en un medio, por ejemplo, que tenga, como el New York Times, que tiene 60 o 70 newsletters, ¿no? El objetivo básico de esas newsletters es mucho más la conexión profunda con la audiencia y llegar a la gente, fomentar el engagement de esos usuarios. ¿Por qué? Porque el New York Times sabe muy bien, y lo tiene comprobado, que el usuario de newsletters gratuitas es el más propenso luego a suscribirse. Y es el objetivo fundamental que tiene, que conseguir suscriptores digitales, ¿no? Yo lo que diría es que hay que definir muy bien el objetivo de la newsletter y ver entonces cómo la queremos explotar y cuáles van a ser los indicadores que nos van a decir, pues esto está siendo exitoso o no lo está siendo. Tú sabes que me quedo mucho con algo que acabas de decir, Ismael, con el ejemplo concreto de las newsletters del New York Times. Y esto es una lección también para los directivos de las empresas de medios. Y se trata de que un producto como la newsletter lo que está buscando es profundizar el compromiso de la empresa, del medio, con la audiencia, ¿no? Profundizar, o sea, lograr una mayor conexión, una mayor confianza. Y esto es un tema interesante porque los que llevamos, como tú, que también tienes muchísimos años en medios, y en general creo que todos hemos visto que a veces ocurre que el medio pierde un poco esa noción de la necesidad de que el compromiso con la audiencia tiene que ser mayor. O sea, la idea de quiero conocer mejor al oyente, quiero conocer mejor al usuario, a mi lector, para que conociéndolo mejor incremente el compromiso. Y esto es una reflexión, no pregunta. Creo que en gran medida las crisis sucesivas de los últimos años en medios de comunicación han llevado a que se haya perdido un poco en la búsqueda de la solución de corto plazo. Es moneticemos, generemos un producto para generar plata rápidamente y audiencia, pero el compromiso y me gustaría decirle hasta el amor, que tiene que unir al usuario, al oyente o al lector con la marca, a veces en pos de los cortoplacismos lo estamos dejando. Voy a ser, si quieres, muy radical. Los medios que no consigan esta profunda conexión de verdad con su audiencia, lo van a tener muy difícil, sinceramente. O sea, estoy cada día más hace tiempo que lo digo, pero cada día que pasa estoy más convencido de esto. Y las newsletters o los podcasts son productos que justamente permiten aumentar este grado de compromiso, de engagement, de interacción, de conocimiento del usuario y de que el usuario sienta que el medio también es algo suyo, ¿no? Y por tanto esto de verdad me parece una de las, ahora mismo, de las estrategias fundamentales que debe abordar cualquier medio. Cuando se produce una buena newsletter, claro, uno piensa naturalmente mucho en el periódico, como que el periódico me manda un contenido, como pasa como mencionabas el caso del New York Times y tantos otros, me mandan un contenido muy bien seleccionado, bien presentado, con un saludo personalizado. Pero yo pensaba recién, ¿y qué pasa con el mundo del video y con el mundo del audio? En la newsletter, ¿uno puede realmente, como ponías el ejemplo, introducir ese fragmento de audio que me permita, sin salirme de ese mail, escuchar el audio? ¿O todo finalmente me obliga
a alojar en un formato digital con una landing page en donde pueda acceder a ese contenido? No, se puede integrar perfectamente. Dependerá de la herramienta que uno utilice, pero integrar, por ejemplo, un archivo de audio en una newsletter, eso es perfectamente posible, ¿no? Con lo cual, yo de hecho, yo creo que iremos viendo, sospecho en los próximos tiempos, una de las cosas que pasará es que esta conexión entre las newsletters y los podcasts va a ir aumentando, ¿no? Y vamos a ver posiblemente ejemplos creativos de cómo se puede utilizar mejor estos dos formatos de manera conjunta. Quería preguntarte también sobre cuáles son en general el promedio, digamos, de la tasa de apertura de la newsletter, porque a veces se genera la falsa expectativa, y esto lo digo incluso por experiencia, de hace aproximadamente 1 año y medio. En un medio lanzamos un producto de newsletter, teníamos una base de datos muy amplia, prácticamente de 700.000 personas que se habían registrado en ese medio, y cuando empezamos a enviar la newsletter nos encontramos que la tasa de apertura era ridículamente baja, ¿no? Y nos recomendaron que la forma de generar apertura era poner regalos y sortear cosas. Y es como que uno dice, oye, pero a ver que no, la newsletter no se trata de un concurso de regalos, ¿no? Se trata de un producto de calidad. Claro, no, la clave es hacer un producto que sea realmente interesante y que cuando el usuario ve que ha entrado en su buzón de correo, lo quiera abrir. Esa es la clave número 1, sin ninguna duda, ¿no? Tasas de apertura. Hay muchos estudios comparativos, incluso por sectores. Yo te diría, por hablar de cifras o de porcentajes y que puedan servir un poco de ayuda, ¿no? Todo lo que supere un 15-20% de tasa de apertura empieza a estar bien, ¿vale? Empieza a ser, o sea, de que si mandas 1.000 usuarios y te abren 200, o sea, un 20%, pues empieza a estar bien. 25, 30, 35, 40% empieza a estar muy bien. Más de un 50% es una cifra excelente. Hay newsletters que consiguen ratios de apertura del 70, del 80%, o sea, cosas increíbles, ¿no? Y hay incluso newsletters que han habido casos concretos que han superado el 100% y uno dirá, esto es imposible. Y lo que ha sucedido es que toda la gente que la ha recibido, hay una parte de esa gente que la ha reenviado a otros usuarios y, por tanto, de cada newsletter incluso se ha generado más, ha habido más de un usuario de media que la ha visto, ¿no? Recuerdo un caso que explicaba gente del New York Times sobre una newsletter que hicieron sobre Juego de Tronos, sobre la penúltima y la última temporada, que tuvieron tasas de apertura impresionantes. ¿Por qué? Porque los que se suscribían a esa newsletter estaban súper interesados en ese tema y porque el contenido pues era muy interesante y muy valioso, ¿no? Cuando consigues que eso se una, pero para tranquilidad de los que hagan newsletters, si empiezas a tener newsletters alrededor del 20% de tasa de apertura, 25%, uno puede estar satisfecho, ¿no? Bueno, voy a terminar la entrevista con el reto que suelo plantearle a los invitados a Mediaventurados. Y es que tú, Ismael Nafría, estás invitado a un evento en el que hay 300 directivos del mundo de la radio y tienes que subir al escenario y te van a preguntar, Ismael, ¿y qué tipo de newsletter deberíamos hacer en nuestras radios para tener éxito? Pues, bueno, bonito reto. Pues mira, según me hacías la pregunta, se me estaba ocurriendo una cosa, ¿no? Y, por ejemplo, una newsletter que yo recomendaría hacer a una emisora de radio sería aquella que, imaginemos que ese directivo ha estado una semana totalmente fuera de juego o en otro, o de vacaciones sin escuchar nada de lo que ha sucedido, o de viaje profesional y no pudiendo escuchar, o lo que sea, y que tuviera una newsletter donde en 4, 5, 6 minutos le resumen y le explican lo más interesante
qué pasó esa semana, lo más relevante, lo más curioso de escuchar, lo que propició, más reacciones de la audiencia, lo que tuvo repercusión en otros medios, cualquier cosa que uno diga, mira, te perdiste, o lo que le diría cuando él llega y dice, ¿qué ha pasado esta semana? ¿No? Cuéntame solo pues mira, el martes nos pasó esto. Pues, por ejemplo, eso sería, yo creo, una newsletter muy interesante, por lo que decía al principio. No hay nadie que esté escuchando las 24 horas de lo que emite una emisora, ¿no? Otro producto que se me ocurre que podría tener éxito es que los presentadores, las presentadoras, los conductores de los programas contasen detalles que la gente no ha percibido, no ha sabido de entrevistados que han venido al estudio, de cosas que han pasado, ¿no? Y que sobre todo, para mí es humanizar un poco ese trabajo y esa experiencia de contar cosas a la gente y que sean interesantes, pues humanizarlo todavía más y decir qué hay detrás de lo que se está contando, ¿no? O una tercera recomendación sería, si tenemos identificado algunos programas que sabemos que por su temática pues llegan al público y le convencen y son interesantes, sí, pues no hay nada que nos impida hacer una newsletter que amplíe. Imaginemos un programa que, por decir algo, que trata temas de educación, ¿no? Y sabes que solo los jueves de tal hora a tal hora. Bueno, pero tú durante la semana puedes tener una relación con el público interesado en temas de educación y hacer una newsletter específica de ese tema, que no solo hable de tu programa, hable de lo que al público al que tú quieres llegar le interesa, ¿no? Pues eso sería otra aproximación, yo creo que interesante. Y sin olvidar algo fundamental de la newsletter, ¿no? Que las personas que la reciben lo han pedido. Se han apuntado voluntariamente y están esperando ese contenido. Y el día que no lo quieran recibir, es una muy buena práctica pues poner un enlace muy sencillito que diga borrarte, ¿no? Y que lo pueden hacer, porque no tienes por qué estar molestando un espacio tan privado como es nuestro buzón de correo electrónico, ¿no? Por tanto, eso es muy importante recordarlo siempre, ¿no? Que hay una persona que ha hecho el acto voluntario de decir, quiero recibir esta newsletter. Ismael Nafría, director de National Geographic, autor del libro que es un bestseller, que es de la reinvención del New York Times. Quiero agradecerte mucho haber charlado este ratito con Mediaventurados y no tengo dudas que mucho de lo que has dicho va a ser apuntado por los oyentes y usuarios que siguen Mediaventurados, que sin dudas va a tener que crear una newsletter en cualquier momento. Seguro que sí. Y nada, yo te agradezco a ti mucho, Jorge, la oportunidad, la invitación a participar en tu podcast. Felicidades por el trabajo del programa y nada, desearte muchos éxitos.